Ahorita solo les pongo eso porque lo voy a detallar de acá. Cuando escuchen ustedes hablar de alineamiento de la inversión pública, es cuánto de esos miles de millones están orientadas a estas funciones básicas y complementarias, que son 8 y son 4 acá. Esto lo voy a detallar en la siguiente lámina. Me quedo ahí nomás ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los gobiernos regionales? Que el 83% de enero a octubre de estos 14.000 está orientado a estas funciones básicas y complementarias. Pero ¿cuánto fue en el 2012? Solo 66. Y miren los periodos anteriores, ¿no? En el 2008 hemos tenido 26% nada más. Y eso para nosotros fue un dato, pues, en el 2011, cuando empezamos con la dirección de políticas, dijimos, oye, solo 50% está alineado. Ni hablar. ¿Qué es alineado? Cerrar brechas y mejorar competitividad. Nada más, así de simple. Ahorita se lo voy a explicar. Pero es cerrar brechas sociales y mejorar competitividad. Eso encierra este concepto de funciones básicas y complementarias. Otro indicador que tienen que ver, envergadura, ¿no? Es otro indicador por el que medimos bastante a los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cuántos de tus proyectos son PIB menores, por ejemplo? ¿Cuántos de tus proyectos son mayores a 10 millones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un gobierno regional ya no podríamos permitirle que del 100%, el 70% sea proyecto menor, ¿no? Para un gobierno regional, el 70% debe ser proyectos mayores a 20 millones, porque es región. ¿Sí? Municipalidades provinciales igual, no puede ser el 70% menores, ¿no? Y si ustedes ven la data, no sé si en sus copias las verán bien, pero del 2007 al 2012, la gran mayoría está acá, de 0 a 1.200.000. ¿Sí? Y lo mínimo está en de 10 a más. Y esto es gobiernos regionales. Pero en el año 2013 cambia, ¿no? Menos PIB menores, y por primera vez de 1.200.000 a 3 y el de 3 a 10 le ganan a los PIB menores. ¿Qué quiere decir? Que ya los gobiernos regionales están viendo proyectos de mayor envergadura. ¿De acuerdo? De mayor envergadura, que es lo que queremos. Y acá casi duplica el del año pasado en proyectos mayores a 10 millones. En viabilidad. Otro indicador que les puede servir en preinversión y que ya medimos es el monto promedio. Son los 4 donde usualmente nos estamos moviendo acá en la preinversión, ¿no? El monto promedio de las inversiones. ¿Qué quiere decir? El total de inversión pública viabilizada, en este caso, por ejemplo, 14.000 acá de enero a octubre del 2013, entre el número de proyectos me daría el monto promedio de las inversiones en cada entidad. Así los calculamos con ellos también a veces. Es un indicador que les puede servir. ¿Qué otra reflexión puedo sacar de acá? Si ven, acá tenemos 9.950 millones viabilizados, 2012, enero-octubre. Y solo de enero-octubre del 2013 tenemos casi 5.000 millones más, 4.000 millones más o menos, ¿no? Porque casi 10.000 y casi 14.000, ¿no? 4.000 millones más. ¿Saben cuál es la gran diferencia aparte del monto? Que de enero-octubre del 2013 el número de proyectos es menor que los proyectos que se hicieron de enero-octubre del 2012. ¿Y qué les quiero decir con esto? ¿Qué les puedo decir con esto? A ver. Más monto el 2013, pero menos proyectos. Exactamente. Proyectos de mayor envergadura. 2013. Esa es una cifra que nosotros, porque tenemos casi 1 año y medio, 2 años trabajando con gobiernos regionales y locales muy estrechamente, un poquito que nos dio una satisfacción, pero todavía falta hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero por lo menos los proyectos ya están empezando a ser más grandes, con una visión más holística de tu territorio, ¿no? O sea, ya ves todo, no solo ves así, ese chiquitito, el micro, sino estás viendo el macro, ¿no? Esa es la idea de un gobierno regional, por ejemplo. Ver esos proyectos grandotes, eso los hago yo. Dígame. Exacto. Cuanto a la gestión de proyectos más grandes para el desarrollo ciudadano.
Pero, a ver, las cifras, ¿no? ¿Quieres decir algo? ¿No? Allá. En realidad, exacto, en realidad el proyecto de menor envergadura, llámese de 0 a 1.200.000, lo que debería hacerse es, a ver, cuando tú vas a hacer un estudio de preinversión, ¿sí?, tienes que ir a campo y tienes que levantar toda una información para un diagnóstico, ¿sí? Y lo que está pasando en muchos de estos proyectos de 0 a 1.200.000 es que desde mi escritorio yo dije, a ese colegio le hago un aula, y por eso me sale el proyecto de 0 a 1.200.000. Pero no es porque yo fui y vi realmente cómo está el servicio en ese colegio. Esa es la gran diferencia y donde nosotros estamos entrando, ¿no? Un ratito, ¿has ido siquiera a ver qué tiene tu colegio ahí? No, no he ido. Primero anda y luego conversamos. O sea, no es que le pongamos de frente la cruz a los proyectos menores, porque tú puedes ir a un sitio donde realmente te dice, solo me falta esta pequeña cosita para yo dar un buen servicio. Perfecto. ¿Cuánto te sale? 1.000.000. Excelente, hazlo, porque es lo único que te falta. Pero mayormente lo que está pasando es que no tienen esa visión. Desde acá ya dicen, no, hay que hacer el cerco. Cumplí, lo ayudé, ¿no? Pero en realidad lo ayudé. No, estoy mitigando nada más esa necesidad, porque al otro mes o a los 2 meses esa misma gente me va a pedir lo demás que le falta. Pero yo ya lo voy a haber puesto en un proyecto, ya lo debería haber puesto, pero no lo hice, ¿no? ¿Ya? Dime. No sé, pero a mi modo de ver me parece que todavía no defines de toda la cadena de seguridad computadora. Porque en lo poquito que he podido ver, sí, he visto pues, que la Unión Populadora hace proyectos más por el entorno de acá, más por la idea que tiene. En todo caso, la consulta que sería cuáles son los criterios, si es que a mí, por ejemplo, me toman para apoyar en lo que es Unión Populadora, sí, ¿en qué me baso para hacer un proyecto? Sí, de acuerdo. Los criterios ahorita los vamos a ver justo. Ahorita en la programación estratégica, eso es lo que nosotros pensando justo en la unidad formuladora, en la OPI, porque así como dice su compañero, su colega, mejor para que no suene otra cosa, el compañero, como dice su colega, hay mucha presión en nuestros operadores, ¿sí? O sea, nosotros como ente rector tenemos que velar por dar herramientas a las UF, a las OPI, ¿no? Y esa presión que dice su colega es cierta, ¿no? Y por eso todos los proyectos dicen, esa aula y esa aula, yo soy mandrake, pues te hago el PIP al toque, en 15 días si quieres y te lo saco, ¿no? De verdad, lo googleo, voy al banco, lo bajo, cambio datos y pasó. Eso es lo que está pasando en la guerra y ya lo hemos detectado. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de minimizar? Porque hay que ser sinceros también, la parte política no la vamos a eliminar. La parte política va a estar siempre ahí, ¿no? El alcalde te va a seguir pidiendo lo que él quiere hacer, el presidente te va a seguir pidiendo lo que él quiere hacer. Pero hay que generar herramientas para que la parte técnica más o menos balancee un poco eso, ¿no? Y empecemos a filtrar, y eso es lo que hemos generado y ahorita te voy a pasar a explicar, ¿no? A ver, ¿qué más? Ok. Entradas y salidas, ¿no? Como les decía. Ahorita para entrar ya a la programación estratégica. Tenemos acá la preinversión, ¿no? Que es el perfil más la factibilidad. Antes en el ciclo teníamos la prefactibilidad, ¿no? Pero eso fue eliminado. Eso fue eliminado e insertado en el estudio de perfil. Esos requisitos muchos los reforzamos al perfil y nos quedamos con 2. ¿Cuáles son los insumos? La programación, que lo vamos a ver ahorita, estratégica, una priorización y un plan de trabajo o término de referencia, ¿no? ¿Y por qué es esto? En la directiva SNIP lo que te dice es, si tú vas a hacer un estudio de preinversión, ¿de acuerdo? Por administración directa, ¿qué tienes que preparar? ¿Qué prepara, doctor, usted que formuló un PIB? ¿Qué debería preparar? Un plan de trabajo, exactamente. Y si voy a contratar a un tercero, un TDR, ¿de acuerdo? Por eso es que ahí dice plan de trabajo, o sea, PT o TDR. Si voy a hacerlo por directa, la directiva me obliga a hacer un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo lo tengo que remitir a OPI, ¿ya? Para su opinión. Y de la misma forma, si voy a contratar ese TDR, tiene que ir también a OPI. ¿Estamos? Ese es el primer contacto donde OPI ya se entera de lo que yo quiero hacer, como UF.
¿Hasta ahí sí estamos todos? ¿Sí? Ok. Hago los estudios, luego de evaluaciones, yo puedo tener observaciones, porque OPI me puede observar. Y eso también es el proceso donde queremos ir mejorando, ¿no? Lo que les decía al comienzo, el carteo, la parte burocrática, donde te devuelvo y me mandas otra vez y te vuelvo a observar y ahí nos pasamos meses, ¿sabes? Hemos hecho un estudio de algunas entidades, fácil, nos demoramos 4, 5, hasta 6 meses en ese carteo, ¿no? Sí, cuando tranquilamente tú te puedes sentar en una mesa y empezar a conversar antes de el acompañamiento. No se olviden, ¿no? En la gestión el tema de acompañamiento es importantísimo. ¿Ah? 2, me pueden aprobar el estudio. ¿Cuándo pasa eso? Cuando es un proyecto que les decía de 20 millones, de repente es una gran hidroeléctrica y no tenemos contenidos mínimos específicos para ese tipo de proyectos. Entonces, tengo que hacer un perfil porque es obligatorio y luego tendría que hacer ¿qué? Un factibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir este aprobado? Este perfil ya lo hicieron, lo mandaron a OPI, lo revisaron, hubo observaciones, la levantaron, todo ok, me lo aprueban el estudio. ¿Ah? Y OPI me dice, te lo apruebo el estudio de preinversión a nivel de perfil. Y te recomiendo y te doy pase a que hagas el factibilidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por eso sale esta salida como aprobación. Ese mismo proyecto de 20 millones, una hidroeléctrica, lo hacen en factibilidad y una vez de revisiones, hubo observaciones, quizá no hubo, lo acompañé, cuando ya está todo ok, ya no lo apruebo, sino lo declaro viable. ¿Ya? A ver, yo tengo un proyecto de agua y desagüe que me va a salir 8 millones, monto estimado. ¿Qué tengo que hacer? 8 millones, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué nivel? Perfil, ok, ya. Hacen el perfil, lo mandaron a OPI, estuvimos en la interacción de me observan, listo, ya está ok. ¿Qué hace la OPI? Ese estudio de perfil, ¿lo aprueba o lo declara viable? Viable, lo aprueba, estamos casi iguales, ¿ah? Viable, aprueba. Por ahí el que dicen, ¿lo aprueba o lo declara viable? Lo aprueba, ajá, ya, en realidad lo declara viable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un proyecto de 8 millones. No se olviden, les decía, un perfil es de 0 a 10 millones. Entonces, ¿qué quiere decir ese monto? Que en el rango ese, a ese nivel que es de perfil, yo declaro ya la viabilidad. ¿De acuerdo? Pero si es un proyecto mayor a 10, yo tengo que hacer el perfil porque es obligatorio, ¿recuerdan? Y el factibilidad posteriormente. Entonces, es ahí donde solo apruebo el perfil, pero hago el factibilidad y ahí ya lo viabilizo. ¿Estamos? ¿Ya? Recomendación ahí antes que se me vaya, no se olviden que existen los contenidos mínimos específicos. ¿Ya? 12 tipologías, si no me equivoco. Eso lo pueden ver en la página ahí del MEP. Porque ya hay tipologías donde hemos sacado un solo nivel de estudio, lo que les decía al comienzo, para varios que se han ido a Casa Grande a ver el Vallejo Cristal y recién han llegado. ¿Ah? Ahí en realidad hemos sacado como un solo nivel, declaras viable. ¿Ah? Así sea de 50 millones, 100 millones, haces con ese contenido del estudio y declaras viabilidad. Ok. Primer punto entonces. Lo que entraba, ¿no? Acá antes del ciclo, la programación estratégica, ¿no? Miren, allá por el 2011, como les comentaba, en junio exactamente, cambiaron pues toda la parte del ROF del Ministerio de Economía y crearon la Dirección de Políticas, ¿no? Varios de nosotros que estábamos en la DGPM, lo que era la Dirección General de Programación Multianual, cambió inclusive su nombre a Dirección General de Política de Inversiones, ¿no? Y entre varios empiezan a sondear y nos empiezan a preguntar, oye, mira, se crea esta Dirección de Política y Programación, ¿te interesa estar en el tema? Hemos estado viendo lo que tú haces y parece que puedes entrar por acá. A varios nos llevan a esa dirección, yo entro al área de políticas
Y el primer encargo que me da mi director general me dice, bueno, como eres responsable de políticas, ¿qué haces con el SNIP? ¿Qué harías? Pucha, bravo. ¿Qué haces? Nos critican, estamos en 2011, en 2012 el presidente nos mandó a descansar en paz, si no recuerdan, al SNIP tradicional, le llamaba él. Entonces, ¿cómo le cambiamos esa imagen al SNIP? ¿Qué hacemos? Ponte a pensar, ahí tienes un equipo, tú mismo lo has elegido, algunos te hemos puesto, pero tienen toda esa visión metodológica y todo. ¿Qué harías? Y lo primero que hicimos fue esto, ¿no? Empezamos a analizar a nivel país que había carencia de conceptos técnicos y procedimientos normativos para hacer una buena programación. Nosotros teníamos el PMI, que era la programación multianual de la inversión pública, pero no funcionaba. Era una herramienta más que estaba ahí y la gente lo hacía por cumplir con la norma, como muchas cosas. Pero la intención no debe ser esa, ¿no? Porque si no, en realidad no vamos a mejorar el fondo, que es el servicio a la población. Y los proyectos son para mejorar servicios. ¿Ah? Grábense eso, por favor. ¿Ah? Los proyectos no es porque, ok, yo quiero hacer para mi currículum, y haga lo que haga, ahí está mi proyecto, yo lo hice. En realidad, cuando se metan a hacer proyectos de inversión, si se meten, tienen que ser con una sola mirada, ¿no? Tengo que hacer lo mejor posible esto para que a la población le llegue buen servicio de agua, de desagüe, que tenga todo el día agua, no 2 horas con mi proyecto, sino todo el día. ¿Cómo garantizo eso? Que tenga buenos servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, ahí está faltando algo. 2, hay limitadas herramientas de cuantificación de brechas, ¿no? Si se dan cuenta, ¿qué data utilizamos nosotros mayormente para hacer proyectos o para la del censo o no? ¿Y el censo cuándo fue? O sea que esa data habrá cambiado, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Data de competitividad, como que ya mejoramos un poquito con el CNC, ¿no? El Consejo Nacional de la Competitividad. Ellos generan indicadores y hacen informes anuales. ¿Ah? Entonces, pero en sí no vemos casi herramientas, ¿no? ¿Cuánta gente realmente en el distrito tal y en el centro poblado tal tiene agua, tiene desagüe, tiene energía? ¿Sí? Tiene una posta o un centro por ahí, y qué potencialidad tienen ellos, riego, están en agricultura, están en ganadería, minería, ¿cuál es? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? ¿Dónde lo ubico eso? Tengo que ponerme a bucear en la web para recién encontrar algo. Entonces, estamos tratando de ver cómo hacemos, para nosotros debería ser INEI, pero en articulación con todos los sectores, como en GI hemos conversado varios temas. Tiene que, como un tema, de sistematizar toda la información que manejan los sectores, para que en una sola página entre cualquiera de nosotros, que somos pobladores, conocemos o no conocemos, pero queremos información, y nos podamos meter y encontrar en una sola página toda esa información que nos sirve. Eso aún no hay. O alguno de ustedes, no sé si ha encontrado en una sola página todo lo que necesitarían encontrar de información del país, referente a educación, a salud, ¿ah? Agricultura y todo lo demás. No hay. Y eso deberíamos empezar a construir, pero eso cuesta un montón de dinero. 3, priorización de PIBs a demanda, ¿no? Típico, ¿no? Ofrecimientos, solicitudes, los famosos lobbies, ¿no? Yo empiezo a conversar contigo, voy, un almuercito, ya vamos, claro, este proyectito, ayuda, mira acá mi gente. Y así empezamos a priorizar los proyectos de inversión. Luego voy, no, mira, hay que hacer este proyecto, es importante, claro, porque ya por acá, ¿no? Me engancharon. 2, viene un alcalde X, va a la presidenta regional, va al ministerio, dice, mira, necesito para este proyecto, dame la plata, ¿no? Ok, ya, hago una evaluación, te doy. ¿Hay un criterio, como decía su colega, de priorización para eso? ¿Cómo yo filtro qué proyecto le puedo dar o no le puedo dar? Ah, no hay. Toda esa base de solicitudes, y me pidió y presiono, y yo voy y pido a todas las instancias, ¿no? Y empiezo a presionar y digo, oye, si no me haces esto, va a haber conflicto social, acá empiezo a ofrecer, ¿no? Y obviamente yo le ofrezco a la población no le interesa quién lo haga, solo que se haga o no. Pero como yo ofrecí, ya generé expectativa. ¿Ya? Y eso está pasando en nuestro país. Genero mucha expectativa de muchas cosas que ni siquiera sé si las voy a cumplir. Entonces, ¿por qué? Una, porque de repente no tengo el proyecto, y 2, porque de repente no tengo plata. Entonces lo que digo es, no me dan la plata. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas ahí que detectamos que debemos empezar a mejorar. 3, inadecuados procedimientos de asignación de recursos, seguimiento y control. Acá nos referimos a nosotros mismos, ¿no? Le dijimos a nuestros pares de presupuesto, oye, ¿tú le das la plata en base a qué?
Te piden 100 proyectos, te piden miles de millones, ¿y en base a qué le estás dando plata? Bueno, no pues, un ratito. Empecemos a filtrar. ¿Quién ve SNIP? Nosotros. ¿Quién debería ver los conceptos básicos del proyecto? ¿Está bien o no? Nosotros. Carteras de proyectos. Quizá muchos de ustedes no me han entendido al comienzo cuando les hablaba del comité de inversión, muchos se han dormido y todo, ¿no? Comité de inversiones, ¿qué es eso? Pues, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene eso? Yo solo les diría, cuando entren al mundo del SNIP van a ver carteras estratégicas de proyectos, ¿no? En estas entidades que les comento, ¿no? 26 gobiernos regionales, 8 ministerios, 48 provinciales y 24 distritales. Son nuestra prioridad 1-1, ¿no? Donde empezamos esas carteras a decirle al presupuesto público, toma, estas son las carteras que tienen estas entidades y es lo importante para el país, ¿no? A esto dale plata sí o sí. Entonces, ese nivel de coordinación tenía que empezar a funcionar en algún momento. Hace años atrás no funcionaba. El dinero se daba nomás, ¿no? Tú me pedías y yo te daba. Hasta un tope, obviamente, pero te iba a dar. Y por último, y para nosotros muy importante, inexistencia de política de incentivos para inversiones estratégicas, ¿no? En realidad el país, más que funcionar por un tema de fiscalización, de control, debe funcionar por un tema de incentivos. Para el equipo que conformamos en esa época, dijimos, si no incentivas todo ese discurso que yo les he dado al comienzo, hay que hacer inversiones grandes, de envergadura, eso queda un saco roto si no los incentivas, ¿no? Tú dile, mira, cómprate este pleito, haz este tipo de inversiones y te vamos a dar plata. Pero hazme este tipo de proyectos. Estos son los buenos, estos son los que te doy plata para esto. Nos ha funcionado de mil maravillas con muchas entidades hasta ahora, ¿no? Y han invertido casi el 100% de su presupuesto en estos proyectos importantes. Y han recibido dinero, ¿no? Para esos proyectos. Ahí sí nosotros hacíamos la vinculación con presupuesto público con otros sectores. Entonces, esa política de incentivos en municipalidades ya está. No sé si alguno de ustedes trabaja acá en municipalidad. ¿Sí? Ya. El plan de incentivos debes haber escuchado. ¿Sí? Ok. En inversión pública, este año, por ejemplo, ha sido ejecución presupuestal más un porcentaje de alineamiento, ¿no? Alineamiento. El otro año va a cambiar. Ya lo diseñamos. Vamos a ir orientados a la competitividad. Porque las cosas tienen que ir, no es bueno mucho cambio, pero en realidad el tema competitivo en nuestro país está quedando muy bajo. La inversión privada casi no está viniendo y el recurso, este año ha habido muchos problemas financieros en el país por el tema de la menor recaudación del canon, pues, ¿no? Y eso ha impactado fuertemente. Entonces tenemos que empezar a generar otras herramientas y por eso el otro año va a ser el año, no sé si lo llamar así también, pero la competitividad va a ser fuerte el otro año. La inversión privada que queremos jalar es fuerte. Entonces, más o menos esto es lo que analizábamos a grandes rasgos. Hay muchas cosas más, obviamente, pero yo les quería compartir esto ¿para qué? Porque acá están las famosas funciones básicas y complementarias, ¿no? 12, ¿no? Lo que les decía. 8, educación, energía, riego, salud, saneamiento, transporte interurbano, que quiere decir las carreteras, nutrición, forestación y reforestación. Esas 8 primeras son las funciones básicas, ¿ah? Y telecomunicaciones, transporte urbano, donde ahí están todas las vías urbanas, pistas y veredas, pues, ¿no? Seguridad ciudadana, muy importante, y acá más todavía, y residuos sólidos, ¿no? Pero residuos sólidos como la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? En realidad parece mentira que la mayoría disponen botaderos a nivel país, ¿no? Y eso es un foco de contaminación. ¿Por qué creamos estas? Fueron 4 factores, ¿no? El primero era por un tema de que eran factores que contribuían a la disminución de la pobreza, sobre todo no monetaria, ¿no? Porque si ven las primeras, sobre todo educación, sobre todo salud, saneamiento y nutrición, ¿de acuerdo? Para nosotros era como la base del desarrollo que debe tener una población, ¿no? Nosotros teníamos un tema así, ¿no? Una base, donde acá estaba salud, ¿no? Saneamiento, nutrición, y por acá estaba educación, ¿no? Lo mínimo que sí o sí debe tener toda la gente, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Necesidades básicas, insatisfechas, ¿no?
Mínimamente tienes que tener a todos tus niños nutridos, mínimamente buenos servicios de educación, de salud y mínimamente agua y desagüe de todas maneras. Obviamente que energía también, pero energía lo asociamos más a lo segundo, ¿no? El segundo factor era que contribuía a la mejora de la competitividad, ¿no? Y ahí lo que hacíamos son 4 cositas, ¿no? En realidad las 4 otros pilares, donde iba energía, ¿no? Donde iba riego, donde iba forestación y reforestación, y donde iba todo el tema del transporte, las carreteras, ¿no? ¿Sí? Y a esta pirámide que le llamábamos de bienestar, a esa le llamamos la pirámide de bienestar con estas funciones básicas, le sumamos las complementarias, ¿no? Porque la mayoría de estas, competencia regional también, pero habían 3, como eran pistas y veredas, como era seguridad ciudadana y residuos sólidos, que es competencia local, o sea, de municipalidades, ¿no? Y para ampliar el espectro dijimos, ok, hay que crear 4 más, hay que proponer 4 más, y todos los que inviertan acá tienen que tener un incentivo, ¿no? Porque estas son supuestamente para cerrar brecha país, social y competitivo. Un tercero, estas 12 representaban casi el 81% de la inversión pública país, solo las 12, en los 3 niveles de gobierno. Y la última, por la que proponemos estas funciones básicas y complementarias, era de que todas estas funciones están alineadas a las políticas de desarrollo, ¿no? Desde el Plan Bicentenario, ¿han escuchado el Plan Bicentenario? ¿Sí? Que es el Plan País al Perú 2021. Los PCM, que son los sectoriales multianuales, los planes de desarrollo concertado, tanto regionales como locales, y los PI, ¿no? Los estratégicos institucionales. En todos ellos van a encontrar esto, ¿no? Van a encontrar estas funciones. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen de alineamiento de la inversión, ¿ya? Alineamiento de la inversión, es que está dirigida a estas 12. ¿Ya? La inversión de esa entidad, el alineamiento, es que está dirigida a estas 12. Y por lo tanto, entre comillas, y ahí después les voy a explicar por qué digo el entre comillas, están haciendo buenos proyectos dirigidos a cerrar brechas sociales y a mejorar competitividad. Entre comillas. ¿Ya? Dígame. Vías nacionales y departamentales, ¿no? La Panamericana, exactamente, también. Y transporte urbano si entran las pistas y veredas al interior del distrito, ¿no? Competencia de gobierno distrital. Sí, claro. Interurbano también, porque hay bastante rural donde es competencia departamental, o sea que un gobierno regional la puede hacer. Hay varios caminos rurales ahí dentro, caminos vecinales, trochas, sí, sí, todo está inmerso ahí, así es. Ok, entonces lo primero en programación estratégica, función básica y complementaria. Lo segundo, ¿no? Dijimos, ok, cuando se creó esto en 2011, ya ahí nomás cerquita hubieron como 2 o 3 gobiernos regionales que salían en el ranking, ¿no? Top, ¿no? 100% de alineamiento. Sacaban hasta en la prensa sus publicaciones, ¿no? El MES dice que estoy 100% de alineamiento, estoy excelente, ¿no? Entonces, haciendo un estudio más profundo, nosotros dijimos, oye, un ratito, de repente también hemos cometido, no un error, sino hay que reforzar esta propuesta creada, ¿no? Ok, ya estás haciendo las funciones básicas y complementarias, quiere decir en salud, educación, nutrición, riego, perfecto, transporte, conectividad, excelente, está bien. Pero, ¿cómo va esa calidad de tu proyecto, no? Entonces, no solo bastaba con estar alineado, había que sacar unos lineamientos para ver si ese proyecto realmente era bueno, ¿ya? Y con eso, tratar de bajarle el tema de los PIB menores. Y estos lineamientos, el primerito era integralidad. ¿Ah? Muchos de estas entidades, gobiernos regionales y locales que decían tengo 100%, tengo 90%, 85% de alineamiento, estoy súper bien.
empezamos a ver en su data de proyectos en el banco de esa entidad y veíamos que sí, pues, tenían proyectos en educación y en salud, la mayoría, y en transporte, creo que eran 3. Pero en educación tenían el cerquito del colegio, la loza del colegio, el baño del colegio, y cada uno según un PIB. ¿Ah? Entonces, obviamente están alineados porque están dentro de esa función, ¿no? Educación. Pero en realidad el proyecto era bueno para nada. ¿Ah? En un mismo colegio, les hablo, tenían 3 proyectos, pero uno para el cerco, otro para los baños, otro para la loza y otro para las aulas, ¿no? Entonces, en realidad, eso no estaba bien. Uy, cuidado, ingeniero. Entonces, integralidad, ¿no? En pocas palabras, cuando ustedes escuchen integralidad, lo que deben entender es que el proyecto debe tener todos los componentes que les permita brindar un buen servicio. ¿Qué les quiero decir con eso? Yo voy al colegio y veo que en realidad los servicios higiénicos sí están mal, que no tiene un cerco y por ahí se me pueden escapar, de repente es una zona peligrosa, pueden entrar los rateros, ok. Pero ¿eso es lo importante del servicio educativo o es un tema complementario que sirve también? Complementario. Entonces tengo que ver cómo están esas aulas, cómo están esos laboratorios, le están llegando su material educativo a tiempo, no tiene materiales educativos por lo menos o no. Eso también es parte de un proyecto de inversión, no solo de infraestructura, no solo es comprarle fotocopiadoras, retroproyectores, la mejor computadora. Hay que capacitar a esos docentes, hay que capacitarlos. ¿Es parte de un PIB? Por supuesto que es parte de un PIB. Claro que sí, pero si no lo considera, es otro tema. Eso es integralidad. También, muchas veces, pero muchas veces es porque quieren la foto inmediata. O sea, yo hago el aula en un mes, hazle el aula, no me interesa más, hazle el aula que quiero inaugurar. Eso pasa. ¿Ah? Y sobre todo en zonas más alejadas, zonas de la sierra. Nosotros nos hemos paseado por todo. Hace poco un par de colegas casi se caen en un abismo también viniendo con Huancavelica. Son los riesgos de nuestra chamba, pero así es. Tenemos que recorrer todo el país para conocerlo, si no, no lo hacemos de Lima. Entonces, integralidad tiene que considerar todos los componentes que te permitan brindar un buen servicio. Todos, ¿ah? ¿Ya? 2, alineamiento, que ya les expliqué, ¿no? ¿Qué era alineamiento? ¿Orientado a dónde? A las funciones básicas y complementarias. No se olviden. No se olviden porque este concepto está bien arraigado, ¿ah? Y se van a meter este negocio de los proyectos en algún momento, si no lo saben, van a estar un paso atrás. 3, focalización. Esto es un tema muy importante, ¿no? A ver, justo el jueves estaba en el seminario regional y yo soy trujillano, pues, ¿no? Y les decía, a ver, yo me pongo a pensar, si yo fuera presidente regional, ¿qué hago? Invierto bastante acá en Trujillo, que en realidad me ganaría muchos votos ahí, ¿no? Pero o invertiría en Bolívar, invertiría en Patás, invertiría en Santiago Chuco, en Sánchez Carrión, ¿no? Y dentro de esos hay muchos distritos deprimidos, pero también acá cerquita, ¿no? Poroto, Zimbal, muy malos indicadores de nutrición, ¿no? Muy malos indicadores de educación. Entonces, focalización, lo que quiere decir es, ¿cómo estoy mirando yo mi distrito, si soy alcalde distrital, mi provincia, si soy alcalde provincial, y mi región, si soy presidente regional? ¿Estoy enfocando en esas zonas que están peor o estoy enfocando la inversión en donde está mejor la situación? Entonces, decíamos, ¿cuánta de la inversión pública realmente está dirigida a esas zonas de extrema pobreza, ¿no? Que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen luz, que no tienen una buena infraestructura de riego, que no tienen un centro y una posta bien implementada, ¿sí? Entonces, hacia ahí debería ir dirigida esa inversión. A eso le llamamos nosotros la focalización. Y lo que empezamos a ver ahora en el sistema nacional también es ver justamente a dónde está dirigida esa inversión. Y estamos trabajando para que eso esté dirigido. Y ahí les cuento algo, porque en realidad no puede quedar en verso, ¿no? O sea, la política nuestra justamente era, oye, generas herramientas, pero tienen que ser aplicables, ¿no? Hay que vincularlas. El 2 y el 4, o sea, el que viene, vamos a estar en 6, le llamamos macroregiones, ¿no? Por ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca,
vamos a ir a Chiclayo, es la sede de esa macrorregión, le hemos llamado. La Libertad, Ayacucho y Ancash van a ir a Lima, porque con Lima es la otra macrorregión. Y así tenemos en el sur, en el oriente, en el centro, ¿no? 6 sedes. Y ahí vamos a hacer las carteras estratégicas multianuales 2014-2016. Y uno de los criterios que hemos puesto para armar esa cartera, que es aprobada por las autoridades, es que mínimamente, si no me equivoco, 30% tiene que ser en zona rural. Mínimamente, ¿no? Mínimamente. En esas carteras, ahorita vamos a tener 40, porque es por 3 años, ¿no? 40 ideas, estudios o proyectos de ejecución y expediente, ¿no? Mínimamente el 30% tiene que estar dirigida a zona rural. En realidad a eso donde están peor, ¿no? Entonces estamos tratando de vincular bastantes herramientas. 4, territorialidad, ¿no? El enfoque territorial también es algo nuevo, bueno, relativamente, ¿no? Hace 1 año y tanto lo estamos aplicando ya, pero en abril sacamos los lineamientos. Avances en educación y salud tenemos bastantes, y también en términos muy simples, ¿no? Tomando Víctor Larco, ¿no? En Víctor Larco, pongamos por donde, Vista Alegre, puede ser, ¿no? Vista Alegre. En Vista Alegre tienes 18 instituciones educativas de nivel inicial, públicas, obviamente, ¿no? ¿Ya? Usualmente, lo que se hacía era un proyecto de inversión pública para cada una de estas instituciones educativas, ¿o no? Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Ok. El enfoque territorial lo que te dice es, esas 18 ven y en una sola, ¿sí? Un solo PIB para las 18. Totalmente válido, ¿ah? Es un enfoque nuevo. Bueno, no nuevo, ya viene siendo aplicado, pero relativamente nuevo porque yo creo que todavía tiene que madurar muchísimo. Dime. ¿Los requerimientos tendrían que ser igual para todas las instituciones? Muy buena pregunta. Sí, en realidad, claro, porque, a ver, el enfoque territorial, tú lo que haces es, entre comillas, agrupar una serie de instituciones educativas, de centros o puestos de salud, porque ahí vemos las microredes, por ejemplo, ¿no? La microred tal, que maneja tantos centros y puestos, en un solo PIB también. Pero obviamente cada colegio, cada centro tiene su realidad. Yo tengo que ir a cada uno de ellos y levantar lo que necesita cada uno de ellos. No es que para todos va a ser lo mismo, no. A cada uno de ellos le voy a aplicar su realidad, pero en un solo proyecto. ¿De acuerdo? No sé si me dejé entender ahí. ¿Todos? Dígame. Para los caseríos, por ejemplo, ¿se pueden incluir varios caseríos en un solo proyecto? Claro que sí, mira. Sí, es una buena pregunta porque justo con Jorgito, que es el sectorista de saneamiento, más de 1 año lo hemos estado tratando de aceitar, en el buen sentido de la palabra, porque eres más duro. ¿Qué pasa? De que en los proyectos de saneamiento lo que te rige es el sistema, ¿no? Un sistema, un PIB. ¿De acuerdo? Entonces, Jorge, le digo, pero eso es lo tradicional, migremos a algo. Es un excelente tipo, pero decía, no, pobre, este es así. Empezamos con el equipo, ¿no? Hace ya medio año, un poquito más, hemos quedado que por distrito, ¿ah? Los proyectos de enfoque territorial para proyectos de saneamiento, tú puedes coger un distrito así, te da 5 sistemas, pero cada sistema, igual que en los colegios, lo analizas independientemente, ¿ah? Cada sistema lo analizas independientemente, pero en un solo PIB. ¿Ya? O sea, los caseríos, tú normal, para todos puedes hacer un solo proyecto. Así se abastezcan de varios y tengas varios sistemas. Ya, claro, pero por ejemplo, es agua y desagüe. Pero por ejemplo, si hubiera en unos agua y desagüe y en otros solo... No hay problema, lo que necesiten. De repente algunos ya tienen desagüe, o ya tienen agua y no desagüe. Claro. En un solo proyecto. Sí. Es que, por eso te decía, tú analizas cada sistema, ¿no? ¿Cómo está el sistema? Y ese sistema abastece a algunos caseríos. Yo analizo ese sistema y qué necesitan esos caseríos. Pero de repente en el mismo distrito me voy a otros caseríos y analizo ese sistema que está abasteciendo ellos también, dentro de un solo PIB. Esa es la gran diferencia.
se van acumulando más. Ajá. Pero el colegio no. Sí. ¿no? Sí. El colegio Chaco, Sí. ¿no? Ujú. Con una escuela que necesita una sola para comenzar, ¿verdad? ¿No? Y Sí. otra necesita varios, ¿no? Para comenzar, y otra necesita pues una dirección y otra necesita un cerco, que son diferentes, pero que pueden ver diferentes, pero cada uno va a tener una prioridad más que otra. ¿Cómo se consigue esas cosas aquí? Sí, es una buena pregunta. A ver, cada colegio tiene una realidad distinta, ¿no? Partimos por ahí. Ahora, dentro del PIB, el esfuerzo mayor justamente va a ser esa programación fina de cómo yo empiezo la ejecución, porque digamos, si yo tengo dos instituciones educativas, ¿cuál empiezo primero? O las empiezo todos de manera paralela. Yo creería que en el tema educativo tendría que ser el tema paralelo, ¿no? Y si es tema paralelo, mis términos de referencia ya los tengo que elaborar de esa manera. ¿Y por qué le digo esto? Porque hacer con un solo contratista, porque vas a tener uno solo que te va a ejecutar 12, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que decirlo, y esto lo haces en paralelo, y eso le implica contratar personal a la vez de todos. Eso te va a incrementar costo, ¿no? Entonces eso tiene que estar en el término de referencia. Todo es un tema de empezar a programar de buena manera. Por eso les decía, acá hay mucho por madurar. ¿En dónde? El tema conceptual de cómo hacer el proyecto ya está un poco avanzado. Nosotros ahorita estamos incidiendo bastante en el tema de implementarlos, porque ahí hemos visto mucha dificultad, desconocimiento, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Hago un solo expediente o hago 8 expedientes? Por ejemplo, se me preguntaron el jueves. No, es uno solo, que lo haces por capítulo. Entonces, wow. ¿Y cómo contrato? Puedes contratarlo todo en un solo contratista o puedes hacerlo por ítems. Entonces, por ítems es que convocas uno por uno, ¿de acuerdo? Eso es ya contratación. Hay muchas formas en las que tú puedes aplicar el enfoque territorial, pero lo que quería transmitirles acá primero era, esto ya se está haciendo en los PIBs, ¿ya? Mayormente en educación y salud, como les digo, y en saneamiento, que ya logramos conciliar con Jorge, ¿no? Y con vivienda, ¿no? Entonces, en esos tres, por ahí en riego, algo por el enfoque de cuencas y microcuencas, también ya estamos avanzando un poquito, ¿no? Pero digamos que esos son los que mayormente estamos moviendo. Aún nos faltan unos... y en transporte también, ¿no? Pero en transporte como que ya está, porque analizan malla, ¿no? No solo la principal, sino las que desembocan también. Analizas como malla todo y haces un solo proyecto. La pregunta, por ejemplo, iba en cuestión que de repente existe una cantidad específica o máximo, por así decirlo, en el caso de instituciones educativas. Por ejemplo, yo puedo ir hasta 8 instituciones educativas o me estoy sobrepasando o hay un límite para eso. Perfecto. Es una buena pregunta. Y en realidad no hay límite, ¿eh? Pero, digamos, tenemos un territorio X, ¿sí? XA. Porque acá no es que el límite geográfico te dice, esto es, o sea, el distrito, no. En realidad, lo que hay que analizar bien es, digamos, yo tengo este distrito, como me pasó en Acobamba, en la provincia, y dijimos, ok, zona norte, zona sur. El alcalde me dijo, yo lo quiero dividir así. Perfecto. Zona norte, zona sur. En la zona norte identificamos una serie de instituciones educativas, que eran como 14, si no me equivoco. ¿Ah? El enfoque territorial no quiere decir, si yo tengo 14, mira, por dinero o por esto yo solo quiero coger estas de acá nomás, ya estas dejémoslas para más adelante. Ahí yo no estaría aplicando un enfoque territorial, ¿ya? Porque la idea del enfoque territorial es mejorar los indicadores de este territorio, justamente. Entonces, la única, digamos, opción para yo decir esta no y esta no, sería si es que ya estos brindan un buen servicio. O sea, tienen todo bien. Como ya tienen todo bien, ¿para qué lo voy a coger? Pues cojo las que les falta uno, dentro de este territorio que ya yo elegí. ¿Estamos? Y en la zona norte, por ejemplo, tuvo varios centros y puestos de salud, ¿no? Que estaban en el ámbito de una microred. Con un solo proyecto, la microred, hicimos todos los centros y los puestos de salud. En una provincia de Huancavelica, Acobamba, ¿no? Entonces, no hay límite, en realidad. Tú defines tu zona, tú defines cómo la sectorizas, digamos, ¿no? ¿Qué es clase en altura?
¿Qué es clave ahí? Algo que también me preguntaron el jueves y me pareció fundamental, una de las preguntas que me hicieron, el ordenamiento territorial. ¿Han escuchado del ordenamiento territorial? ¿Alguien de ustedes ha escuchado lo de ordenamiento territorial? Es como el plan de crecimiento de la región, ¿no? ¿Ya? Como el plan urbano que tienen las municipalidades, ¿no? ¿Ya? Ordenamiento urbano, ya, el ordenamiento territorial. Me decían, ingeniero, pero ¿no deberíamos crecer en base a un ordenamiento territorial? Completamente de acuerdo contigo. Y un poco que nos chacó, dijo, oye, el MEF se quiere meter en todo. Sí, pues puedes tener razón. Porque yo compartía ese pensamiento de él, pero le decía, si no tienes ordenamiento, ¿hasta cuándo esperamos que tengas el ordenamiento, no? Algo tenemos que hacer para que la inversión pública ya vaya de esta manera. Porque lo otro, yo le decía, para cada uno de estos, entonces, hazte un proyecto, pues. Imagínate, hacer para 14, te demorarás como 4 años, por lo menos, ¿no? Mientras vas cogiendo a cada una. Cuando tienes la opción de ahorita mismo, hacer en uno solo todo. Y ya. Ya, no tienes dinero, lo ejecutas por etapas. Eso es algo que vamos a ver en preinversión. Los proyectos son multianuales, amigos. No son anuales. ¿Ya? No pensemos que un proyecto lo hago ahorita y lo tengo que ejecutar ya. Yo lo puedo ejecutar por etapas y en varios periodos presupuestales. Eso lo vamos a ver. Dime. ¿Qué duda con los gastos de operación y mantenimiento? Ajá. Normalmente creo que el consultor tiene que presentar un documento donde se indique quién es el responsable de gastos de operación y mantenimiento, pero en este tipo de proyectos locales, ¿no sería más responsabilidad de la autoridad formuladora que garantice que hay operación y mantenimiento? Sí, de acuerdo. Ahora, ese es uno, pero por ejemplo acá en Santiago de Chuco hicimos con el alcalde 3 proyectos de este tipo para educación y él convocó bastante a la ZAPAFA, a los directores y a la UGEL. Eran 2 UGEL, creo, los que tenían el ámbito de estos como 18 colegios, de 2 proyectos eran. Y cada uno de ellos previo a, ¿ya? Previo a, eso es un buen punto, ¿ah? Previo a definir, porque acá para definir zona esto, yo tengo que tener criterios, ¿no? Entonces, previo a definir, él se reunió con cada uno de ellos, ¿no? Y le dijo, apoyas, no apoyas, apoyas, no apoyas, apoyas, y empezamos a descartar. ¿Para qué? Para definir primero mi límite, ¿no? Y en este límite, como todititos estos ya me apoyan, define el límite y acá hago mi enfoque, ¿no? Y acá priorizo. Entonces, esa carta de compromiso como que al consultor no se le iba a hacer difícil, ¿no? Porque es más, ya la tenía antes de, con un taller de involucrados, porque ahí estaba como un taller de involucrados, todos los de la PAF, están los directores, los del UGEL, estaban todos los involucrados. Y entonces que tenían que ver mucho con la operación y mantenimiento. Pero ¿puede haber dificultades? Puede haber. Por eso recomendación es ver antes de la formulación del proyecto ya exactamente cómo vamos en ese ámbito y quién es el que me podría garantizar. Pero eso lo tiene que hacer la formuladora antes siquiera de lanzar los TDRs, ¿entienden? Antes de contratar al consultor y todo. Pero hay muchos casos que no lo hacen, sí, completamente de acuerdo. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Seguimos. Avancemos. Un cuarto, articulación. No, un quinto ya, ¿no? Articulación. A ver. Esto lo hicimos y es los famosos combos de proyectos, ¿no? A ver. Ahí les traigo un cuadrito para que me entiendan más esto, pero no es más que aprovechar esa sinergia que se puede generar entre los proyectos de inversión, ¿no? Si yo hago en una zona como Acobamba, para los que conocen, está de Huancavelica 2 horas adentro, 2 horas, un poquito más, 2 horas y media arriba adentro, ¿ya? Y hago todo un tema de infraestructura de riego, ¿sí? Capacito, hago mejoras de tecnología para que puedan producir, esa gente realmente va a surgir, pero haciendo su producto. Pero Acobamba está tan alejado y la carretera está tan pésima que sacar de ahí tu producto hacia Huancavelica o te vas a otra zona hacia Junín, ¿no? En realidad sacar ese producto te va encareciendo, ¿no? El flete. Entonces, ese producto cuando tú llegues para comercializarlo ya es carísimo, ¿no? Entonces estás en desventaja con otros, por más que tu producto sea de calidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el tema de tener una visión de territorio justamente va en la articulación. Si yo voy a hacer un proyecto de riego acá y voy a mejorar capacidad de producción, si no le hago esa conectividad, no va a rendir el impacto que yo quiero. Entonces también tengo que acompañarlo con un proyecto de carretera. ¿De acuerdo?
Con eso realmente yo le estoy facilitando la vida a ese productor. Ahí realmente recién le estoy facilitando la vida. Porque si no, lo estoy ayudando ahí, pero no le estoy favoreciendo que todavía saque su producto. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? Un tercero, que es una empresa grande, que va y le paga un sencillo, pero él es el que gana todo. Porque tiene una mayor logística, mayor capacidad, mayores recursos, ¿no? La idea es que esa gente empiece a cambiar su vida también, ¿ya? Entonces, articulación no es más que eso. No es más que hacer un proyecto de educación y también un proyecto de nutrición. Un proyecto de salud y un proyecto de nutrición, ¿ya? Generar esas sinergias que me va a permitir mover esos indicadores, ¿ya? Esa es la articulación. Dimensionamiento. Los 5 primeros son fundamentales, o sea, son los que más tocamos. Pero dimensionamiento, para mí es importante también porque muchas veces te dicen, ok, yo tengo tantos miles o tantos millones y tengo que hacer 20 proyectos para que me alcance todo el dinero, ¿no? O sea, antes de, yo ya te digo, el proyecto tiene que tener esto nada más. El típico es hazle el aula, porque eso me va a costar 200.000 solcitos y ya ahí estoy ok. Hazle el cerco ahí porque eso me cuesta 60.000 soles, estoy ok, ¿no? Y así empiezo a distribuir mi dinero y los proyectos ya están hechos sin ni siquiera ver la zona. Entonces, dimensionamiento es no veamos topes presupuestales. Para hacer un proyecto de inversión, yo no puedo guiarme por cuánta plata tengo. Así no se hace un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión yo tengo que ir y ver en zona realmente qué es lo que me están demandando, cómo estoy brindando ese servicio. Ahí recién sabré cuánto me saldrá o no el proyecto. Y por último, lo que ya hemos hablado hasta el cansancio, la sostenibilidad, ¿no? En realidad es muy importante porque nos estamos llenando de inversiones y el gasto corriente no está caminando. ¿Sí me llegan a entender cuando digo gasto corriente o no? ¿Todos? Eso les hace está muy bonito, trata para mantenerlo. Ajá. Ya, perfecto. Sí, exactamente. ¿Todos me captaron? ¿No? ¿Vieron la categoría de gasto con Anthony? Uy. Sí, ¿no? Ahí, pero no se acuerdan entonces. Personal, todas las planillas, personal, limpieza, luz, pago de servicios básicos, ¿no? Y el mantenimiento, obviamente, eso es gasto corriente, ¿ya? Y gasto de capital es todo lo que es inversión, ¿ya? Entonces, ahí yo me refiero al gasto corriente, ¿ya? O sea, la inversión ya está. Tengo, como decía su colega, para el estadio mantenerlo, para pagar al personal que administre el estadio, tengo para pagar a los profesores del colegio, tengo para pagar a los asistentes, servicios básicos, o no tengo. Eso es importante evaluar en un proyecto de inversión. Y usualmente lo que está pasando es que es un saludo a la bandera, ¿no? Como les decía, un documentito donde dice, sí, tengo plata, listo, pasó, ¿no? Entonces, eso estamos tratando de ver cómo lo cambiamos. Y el tema de priorización. Entonces, a ver, de programación estratégica ya tenemos dos cosas, ¿no? Funciones básicas y complementarias y lineamientos para proyectos, ¿ya? Un tercero es la priorización. Y miren, a ver, no sé si acá les he traído el que corresponde a... Sí, sí es, creo. No, no es. Bueno, Sánchez Carrero, no importa. Lo que elaboramos en su momento, como les comentaba, y se hace políticas, es recolectar información de brechas por departamento, por provincia y por distrito, de toda la que haya, ¿ya? ¿Y por qué? Porque de repente yo digo, ok, me voy a un departamento como Huancavelica, que en pobreza está dentro de los peores, está mal. Pero si yo exploto Huancavelica como departamento, y al decir explotar no quiere decir que lo quiero volar, sino que entro por provincia a mirar, por provincia pueden haber muchas que están muy mal, como otras que están regularmente bien. Y si yo vuelvo a explotar o hacer un zoom, entro a distrito. Y dentro de una provincia que está mal, puedo encontrar un distrito que está bien, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que cuando vean este tipo de información, no se referencien con el nivel más general, siempre hagan zoom, ¿ya? O sea, siempre lleguen al detalle, a lo más bajo que puedan. Eso les va a servir para una mejor toma de decisión.
Porque acá podemos ver, a ver, dentro del mapa, digamos